Cojo una pistola, se la pongo en la cabeza y le digo, si no me pagas, te mato. Y paga. Rusia es hogar de uno de los grupos delictivos más peligrosos del planeta, la Bratva o Hermandad, una organización heredera de los sanguinarios bandidos rusos de principios del siglo XX. Lejos de ser una simple pandilla de criminales, la Bratva está detrás del tráfico de drogas, la prostitución, el comercio de armas e incluso la venta de material nuclear. Guerras internas, masacres y negociados con políticos son solo algunas de las estrategias de supervivencia gracias a las cuales la Bratva sigue tan fuerte como hace 30 años. Por esto hoy vamos a adentrarnos en esta verdadera institución del inframundo, donde las Kalashnikovs y los tatuajes son símbolos de estatus y poder. Al igual que la Cosa Nostra italiana y los yakuza en Japón, la mafia rusa es un producto de la historia del país. Los grupos criminales existen desde los tiempos de los zares, pero la conformación de los grandes grupos criminales organizados comenzó en los 80, durante un periodo de crisis y transición de la Unión Soviética. La reforma política conocida como perestroika no fue suficiente para equilibrar a una potencia que se encontraba en su lecho de muerte. En ese contexto se gestó un inframundo criminal en las capitales rusas, siendo el más notable el negocio de prostitución de Moscú, puntualmente en la estación de ferrocarriles de Rishki, epicentro de la trata de personas. Para que tengas un parámetro de la impunidad de esta organización, actualmente la prostitución es ilegal en Rusia, pero eso no impide que la Bratva tenga en funcionamiento incontables establecimientos con esclavas sexuales. El colapso de la Unión Soviética dio lugar a una crisis económica sin precedentes. Los trabajadores sin dinero recurrieron a la delincuencia para poder sobrevivir. Entre ellos se encontraban exagentes de la KGB, deportistas de élite y veteranos de la guerra de Afganistán y la Primera y Segunda Guerra de Chechenia. Se trataba de personas entrenadas para la violencia, que sabían cómo sostener un AK-47 y eliminar a su objetivo sin titubear. Era la materia prima ideal para las incipientes organizaciones criminales que buscaban el músculo para sostener sus negocios ilegales. Los asesinatos a sueldo, los atentados y los secuestros alcanzaron un máximo histórico con numerosos asesinatos entre bandas, la mayoría de ellos aún sin resolver. Fue en ese marco de completo caos social que emergió la gran figura de la mafia rusa, Don Semyon Mogilevich, conocido como el Padrino Soviético. A mediados de los 90, Mogilevich se convirtió en el jefe de jefes de la mayoría de los sindicatos de la mafia rusa y fue descrito por el FBI como uno de los hombres más peligrosos del planeta. Su poder no solo se sostenía con la violencia física, sino con un capital económico sin precedentes. Para el año 1993, casi todos los bancos de Rusia eran propiedad de la mafia, dando lugar a otro trabajo muy rentable: el lavado masivo de dinero. Por otra parte, el 80% de las empresas privadas pagaban tarifas por algún tipo de protección, que generalmente era brindada por los hombres de Semyon Mogilevich. La Bratva tenía sus garras en todos los negocios del país, y esa influencia fue creciendo a formar un auténtico imperio. Con la expansión de la mafia, las calles rusas se transformaron en un lugar peligroso. Tan solo en 1993, 1.400 personas fueron asesinadas en Moscú. En muchos casos se trataba de pequeños comerciantes y empresarios que habían entrado en deuda con la Bratva o políticos que se oponían a su existencia. Uno de los asesinos más famosos era Andrei Vershinin, quien todavía se encuentra preso por más de 30 cargos de homicidio. Actualmente el sicario busca reducir su pena colaborando con la policía, por lo que ha brindado detalles de sus crímenes. En sus trabajos valía todo: fusiles de asalto Kalashnikov, pistolas Glock norteamericanas,
escopetas militares KS-23 e incluso cuchillos y armas menos rebuscadas como bates de béisbol y garrotes. En una ocasión, Vershinin relata que debido a su mala visión, solía disparar a quemarropas a sus víctimas para asegurarse que el trabajo estuviese cumplido. La enorme ventaja de Bradois por sobre otras organizaciones criminales es que está asentada en un país con la segunda mayor industria armamentística del planeta, con una ganancia anual de $19.000 millones, cifra que solo se encuentra por detrás de Estados Unidos en cuanto a importancia. Nos sorprende que de vez en cuando algún camión se extravíe de su camino, dejando armamento de grado militar en manos de Lampa. El crecimiento de los grupos criminales derivó en numerosas guerras entre soldados de bajo rango. Las leyendas sobre los sangrientos años 90 en Rusia incluyen el uso de lanzagranadas tipo RPG-7, ametralladoras de la Guerra Fría tipo PK y escuadrones enteros con fusiles de asalto Kalashnikov. Las cicatrices de esas guerras internas pueden verse en cementerios repletos de ostentosas lápidas con imágenes en cuerpo completo de los soldados criminales caídos, usualmente vestidos con el clásico look ruso elegante sport de los años 90. Algunas lápidas incluso tienen la forma del automóvil favorito del mafioso fallecido, sin lugar a dudas que con estilo hasta la tumba. Otra leyenda del crimen ruso es Alexander Solonik, un antiguo soldado soviético y ex miembro de la policía antidisturbios que encontró trabajo como sicario, especializándose en eliminar jefes criminales bien protegidos. Una de las historias más contadas en el inframundo criminal es la de Solonik intentando escapar de una estación de policía en 1994, matando a 7 agentes de seguridad en el proceso. Luego, en 1995, fue uno de los pocos en escapar de la prisión moscovita Matrosskaya Tikhina. No existe una forma única de ingresar a la mafia rusa. En primer lugar, no es necesario ser ruso. Cualquier etnia de la antigua región soviética es bienvenida. Pero como en toda hermandad, solo son tenidos en cuenta aquellos que cuentan con referencias. La mejor forma de concretar una carrera en el AMPA es frecuentar espacios criminales, cruzar camino con un integrante de Bradois y destacar entre los miles de pandilleros que sueñan con formar parte. Así te conviertes en un vor v zakonia, un término ruso que refiere a las personas afiliadas a la mafia. El título nació hace más de 100 años, cuando luego de la Revolución Rusa de 1917 aparecieron los Voronskoy Mir o Mundo de Ladrones, regiones enteras dominadas por vándalos. Los criminales eran conocidos como vor y pronto el Estado bolchevique se encargó de apresarlos y enviarlos a los gulags, donde forjaron lazos de fraternidad. Así nacieron los vor v zakonia, quienes hasta el día de hoy dominan las calles de Rusia. Al igual que los yakuza en Japón, los mafiosos rusos usan los tatuajes como marcas de guerra. Los brazos, el pecho, la espalda y las rodillas son un lienzo para plasmar el estatus del criminal, la familia a la que pertenece e incluso su historia personal. Por ejemplo, un puñal atravesando el cuello indica que un criminal ha asesinado a alguien en prisión y que está disponible para hacer otros trabajos. Las gotas de sangre pueden significar el número de asesinatos cometidos. Los negocios de la hermandad criminal rusa exceden los límites de la antigua Unión Soviética. Con más de 250.000 miembros y presencia en 50 países, sus fuentes de ingresos incluyen el tráfico de armas, de personas e incluso de bienes como uranio o maquinaria industrial que fue robada durante los años de mayor crisis de Rusia. Ten en cuenta que la Unión Soviética contaba con cerca de 30.000 ojivas nucleares, y se sospecha que muchas de ellas cayeron en manos de la mafia en los años 90. Hay pruebas de que la proliferación de frentes terroristas en Europa, Irán y Afganistán está conectada con el crecimiento de la Bradois. De hecho, a principios de este siglo, durante la intervención de Estados Unidos en Medio Oriente, se reportaron ventas ilegales de armamento nuclear de Bradois a Al-Qaeda. Esos negocios generan ingresos de miles de millones de dólares, que son entonces redireccionados a emprendimientos aparentemente legales como empresas de energía, negocios inmobiliarios, hotelería, automóviles y demás.
La presencia de la mafia en la economía rusa es total y está profundamente enlazada con el sector político. El ejemplo más claro es Semyon Mogilevich, dueño de Rosukrenergo, una de las principales empresas de gas en la disputa entre Ucrania y Rusia. Asimismo, el gran jefe tiene sus manos también en el negocio de la producción de armamento y municiones, por lo que la guerra es un periodo de florecimiento para sus negocios. Desde sus inicios como una hermandad de bandidos, la Bratva rusa ha logrado instalarse como una de las organizaciones criminales más poderosas del planeta, ya sea eliminando rivales y políticos o formando parte de los negocios oficiales del Kremlin. Sus redes se expanden constantemente y es difícil ver un futuro cercano en que los Vorbesakonia dejen de ser los reyes de las calles. Así llegamos al final de este video. Nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente.